Hola, buenas noches, bienvenidos a la clase. Estamos entrando en la última parte, siguiendo con las clases teóricas, sería la clase número 13, siguiendo con la continuación de las clases que le fui subiendo al Classroom, sería la clase número 15, por los trabajos prácticos que hemos tenido, y algunas clases que han sido más interactivas. Estamos entrando ya en la última bibliografía, que nos llevará 2 o 3 clases, que se llama gestión de las operaciones agropecuarias. Cualquier cosita, si no lo encuentran, me se la reenvío. Era una ficha desarrollada en una universidad, donde analiza el contexto de la gestión y el entorno con las características que son más importantes. Entonces empieza hablando de la caracterización de la actividad agropecuaria, diciendo como principal que, a diferencia de otras actividades, es un proceso con seres vivos, proceso productivo con seres vivos, ya sea animales o plantas. Entonces no depende solamente de un proceso con un sujeto inerto, sino que depende de ciertos factores que son externos. A su vez, tenemos una alta incidencia del medio ambiente en cuanto al clima, si es favorable, el pronóstico de lluvias, el pronóstico de heladas, eh, el, la resistencia de los suelos, el poder de absorción, y una alta dependencia de los recursos naturales. Obviamente el suelo, el sustrato, es uno de los aspectos más importantes para poder llevar adelante un buen proceso productivo y no tener inconvenientes y tener mejor resultado al final, tanto en la producción de carne como en la producción de cereales. Hablamos también sobre la función de producción, que es la relación, vamos a ver luego más adelante, entre los insumos del producto, es decir, la cantidad de insumos que volcamos a la actividad productiva y la cantidad de productos que resultan de este proceso productivo. Este aspecto parece algo menor, pero es muy importante tener en consideración la relación entre el insumo y el producto, ya que uno piensa a veces que hay que invertir mucho en insumo, y a veces es la relación entre estos aspectos lo que da un mejor proceso productivo. Si el año pasado tuvimos una buena fertilización, una buena rotación de cultivos, probablemente este año sea mejor o sea igual, entonces no precisemos invertir tanto en insumos. Si el año pasado nos fue no del todo bien y queremos probar algo distinto este año, seguramente sí tengamos que invertir en mayor fertilizante, mayor productos aplicados a la tierra, analizar el poder germinativo y otros aspectos. Entonces la bibliografía hace una pequeña definición de gestión de operaciones, que podríamos resumir que la gestión de operaciones es administrar los recursos para llevar adelante el proceso productivo. Hay otra definición que dice que la gestión de operaciones consiste en un conjunto amplio de conceptos y herramientas que permite modelar y optimizar los procesos y el sistema productivo. Toda una palabrería, pero fíjense, gestión es un sinónimo de administrar, de organizar, de optimizar. Eso es lo que les tiene que dar claro sobre la materia. Entonces, cuando hablamos de gestión de operaciones, estamos hablando de optimizar las operaciones. Si vamos a optimizar las operaciones, vamos a optimizar los productos y los procesos. Entonces, es muy importante analizar 3 aspectos: el costo, la calidad y la tecnología. El costo, porque obviamente es importante que guarde relación con la producción. Si tenemos un costo muy alto, el proceso productivo no fue bueno, no sirve gastar tanto para no obtener resultado apropiado. A su vez, la calidad del producto, la calidad del proceso, se traduce en un mejor resultado. Y la tecnología es un factor de los altamente que incide en el desarrollo productivo, por lo cual, si no tenemos una buena tecnología, si no nos mantenemos actualizados en cuanto a la tecnología, probablemente no sean malos resultados, pero por ahí tengamos un techo en el horizonte de crecimiento, y puede ser que no obtengamos el mejor resultado posible dentro del contexto que estamos analizando. Bueno, ya analizado este aspecto de las características del proceso productivo, de los factores como el costo, la calidad y la tecnología, vamos a volver a hablar sobre la gestión y centrarnos que es un proceso productivo continuo de evaluación, de planificación, de organización y ejecución y control del proceso. Es decir, la gestión es llevar adelante el proceso de administración. El proceso de administración en toda organización, empresa, pública, privada, entorno,
se corresponde con un análisis en cuanto a lo que se planifica, lo que se organiza, se ejecuta y se controla. Estas son las etapas del proceso productivo que ven en cualquier materia administrativa. Entonces, ¿en cuál vamos a centrarnos? Que vamos a volver a repetir un poquito más adelante en el proceso de la planificación. La planificación lleva tiempo, ese tiempo es muy importante y generalmente los resultados se ven a mediano y a largo plazo. Bueno, después hablamos sobre algunos diagramas. Van a ver un pequeño diagrama que habla sobre los input y output. ¿Qué serían los input y output? Las entradas y salidas. ¿Qué sería un input? Un input, por ejemplo, es un insumo que volcamos a un proceso productivo. Cuando desarrollamos este proceso productivo, vamos a tener un resultado. Ese resultado es el output, la salida, el producto final. Y bueno, vamos a controlar si el resultado fue de acuerdo a lo esperado, es decir, si la planificación se realizó y llevó a un buen resultado. Bueno, ahí vamos a tener un resultado favorable o no. Entonces, si el resultado fue lo esperado, volveremos hasta el inicio para ver qué cosas hicimos bien. Pero más volveremos si el resultado no fue lo esperado. Este proceso, cuando uno vuelve hacia el inicio, la palabra que se utilizaría, la palabra que corresponde a este concepto, se llama retroalimentación, es decir, volver al inicio para volver a alimentar el proceso y llevar un resultado mejor que el anterior y analizar las causas y las consecuencias del mismo. Este proceso de retroalimentación se desarrolla en todas las organizaciones. Es cuando uno analiza por qué llegué a este resultado, es decir, vamos de vuelta hacia el inicio y vemos qué acciones tomamos. Por ejemplo, en un proceso de retroalimentación podría ser un año muy bueno en cuanto al clima, entonces vemos que es una alta incidencia del clima. O sembré con un buen tiempo, con un buen plazo, entonces este proceso de aprovechar ese factor climático y optimizar las labores productivas va a hacer que tengamos un resultado mejor. Bueno, y vamos a ver varios diagramas. Como les voy diciendo en la clase, centrémonos siempre en los temas que les voy viendo y profundicen de la bibliografía los temas que hacen a lo visto. Si ustedes ven temas que no hayamos visto, obviamente no son temas que se vayan a evaluar. Si quieren, pregúntenme por despejarse dudas, no hay inconveniente, pero siempre vamos a ver todo lo que hayamos visto en clase. Esta clase es una clase distinta porque es virtual, no es presencial, pero en fin, una clase en sí, donde los temas que desarrollamos son los que luego evaluamos y forman parte del contenido de la materia. Entonces, uno de los principales diagramas, y por ahí lo han escuchado nombrar, es el organigrama. ¿Qué es el organigrama? Es la representación de la estructura. ¿Y qué es la estructura? Es el esqueleto ¿de qué? De una organización. Es decir, se representan mediante rectángulos las áreas que conforman una empresa y vamos a unirlas con líneas entre ellas. No sé si alguna vez lo vieron, pero generalmente está el directorio, bajo una línea, tenemos la gerencia general, bajo otra línea, y tenemos la gerencia de producción, gerencia de comercialización, gerencia de recursos humanos, y dentro de ello vamos a ver otras áreas más probablemente. Si esas líneas son llenas, marcan de arriba hacia abajo unidad de mando, y en forma horizontal vamos a marcar las que están en la misma toma de decisiones, las que están al mismo nivel jerárquico. Bien, y a veces hay líneas punteadas. Las líneas punteadas generalmente vinculan a órganos que son asesores, como por ejemplo un asesor contable, un asesor legal, un asesor como un ingeniero agrónomo, un veterinario, dependiendo qué tipo de actividad. Entonces, ¿qué se diferencia? Bueno, que no es parte de la empresa, que asesora, brinda información, pero que toma la decisión son las áreas que corresponden a la empresa. Es decir, un asesor no nos puede mandar, sí nos puede sugerir, pero luego la decisión es algo que corresponde a nosotros y no al asesor. Después tenemos diagramas de bloque, con distintas representaciones. El diagrama de bloque en muchas de las materias, y yo personalmente por ahí lo considero más apropiado ese nombre, se llama cursograma. Es decir, mediante símbolos vamos a representar, por ejemplo, con un triángulo un proceso, con un rectángulo otro proceso. Y entonces, ¿para qué sirve esta representación?
Sirve para que, por ejemplo, uno entra a una empresa, es nuevo en la empresa, entonces vemos una pizarra donde está dibujado con estos símbolos cómo se hace el trabajo. Entonces no tenemos que depender de lo que me enseñe otra persona. Obviamente me va a enseñar cómo hacerlo bien, cómo hacerlo apropiado, cómo utilizar la maquinaria, pero el proceso va a ser conocido por todos porque está hecho en un lenguaje de forma universal. El cursograma, también llamado Kodiwaki, son representaciones donde vamos a poder entender, interpretar un proceso productivo. ¿Se utiliza en la actividad agropecuaria? Sí, por eso se utiliza más en la actividad industrial, que son actividades más repetitivas, continuas, secuenciales, hasta si se quisiera ver. Y van a ir vinculadas con flechas y va a haber símbolos que se llaman conectores. Esto es lo que les quiero que les quede de cada uno de diagramas. No quiero que se lo aprendan de memoria, ni que seamos especialistas en diagramas, sino que sepan para qué sirve, para qué es la utilidad y por qué lo vemos en la materia. Luego hay otros diagramas menos utilizados, como por ejemplo el diagrama del flujo funcional, el diagrama geográfico o el diagrama de causa-efecto. El diagrama de causa-efecto es lo que se llama la espina de pescado. ¿Por qué? Porque se forma una línea, tenemos la entrada y la salida, y vamos a ir mandando como espinas que son las causas que pueden generar, por ejemplo, factor climático, factor recursos humanos. Entonces vamos marcando cada una de las causas que puede alterar un proceso productivo. Esto se llama causa-efecto. ¿Por qué? Porque las causas son las que van a considerar y el efecto va a ser el resultado. Y por último, el diagrama de Pareto, que es muy utilizado en la matemática, son modelos matemáticos la mayoría, que es un gráfico de barras en que se ordena un problema de acuerdo a las causas y su frecuencia en general. Es decir, van a haber distintas barras donde las causas van a ser las mayores, van a tener barras más largas porque generan generalmente el inconveniente, y las causas menores van a ser más pequeñas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nos tenemos que centrar en las causas grandes, en las causas importantes. No quiere decir que dejemos de lado las causas menores, pero si tenemos que dar prioridad a analizar algo, vamos a analizar estas causas mayores, las de mayor impacto en el proceso productivo. Bueno, después habla un poco de la orientación de los resultados y tenemos que poder orientarse hacia dos aspectos. Podemos estar orientados hacia el proceso u orientado hacia el producto. Cuando nos orientamos hacia el producto, queremos lograr el mejor producto pensando en nuestro cliente. Obviamente, ¿es algo que no es compatible? Sí, son compatibles. Podemos pensar en el proceso y en el producto. Entonces vamos a tener el mejor resultado para nuestro cliente. Vamos a relacionarnos con los proveedores, vamos a relacionarnos con la materia prima, vamos a relacionarnos con nuestros clientes para ver qué es lo que precisan y qué podemos brindarle que satisfaga su necesidad. Bien, luego habla sobre los sistemas que miden, cuantifican y retroalimentan el proceso productivo. Recordemos, y lo vuelvo a repetir, que la planificación dentro de los sistemas productivos es el aspecto más importante. Dentro de él hay que identificar cuáles son nuestras prioridades y marcarnos cuáles van a ser los cursos de acción alternativos para poder alcanzarlo. Bueno, cambiando un poquito de tema, tenemos los factores que inciden en el proceso productivo. Recién hablábamos sobre el costo, la calidad y la tecnología. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el mercado, es decir, el lugar al cual vamos a comercializar los recursos naturales y la tecnología nuevamente. ¿Por qué repetimos la tecnología? Porque en la actividad agrícola ganadera, la tecnología es uno de los aspectos más importantes que tenemos. Entonces, sabemos cuál es nuestro cliente potencial y vamos a tener que desarrollar maquinarias con tecnología apropiada, sistemas de monitoreo, mapeo satelital, tecnologías para mejorar las técnicas de engorde, para que ese engorde se traduzca en kilos de carne productiva y no en grasa vacuna, que luego nos va a dar un resultado que no es el esperado. Entonces, estos factores son altamente ciencia. El mercado incide en mi producto. Si el precio sube, voy a invertir más para tener un mejor resultado.
Si la tecnología es mejor, voy a tener un mejor producto. Y si los recursos naturales son los óptimos, es decir, obviamente, ¿por qué vale más la tierra en la región pampeana? Porque la tierra es mayormente productiva. ¿Y por qué vale menos en el sur? Porque es menos productiva. Obviamente, identificado un proceso productivo, por ejemplo, el productivo de cereales. Entonces, a mejor tierra, el producto va a ser mejor y quizás tengamos que invertir menos porque la tierra ya tiene los nutrientes necesarios para llevar adelante ese proceso. Por lo cual, es muy importante para nosotros combinar y tratar de aprovechar el mercado, utilizar la tecnología en la materia que ésta no sea accesible y sino acudir a préstamos que sean razonables, que nos permitan hacer frente a este proceso, y los recursos naturales, es decir, tener el suelo con el mejor cuidado, la rotación de los cultivos para que los nutrientes se vayan renovando y tener un suelo con un poder germinativo junto a la semilla que dé los resultados que estamos esperando. Y los métodos de producción hay que analizarlo en sistemas continuos o intermitentes. Intermitente sería cuando, por ejemplo, una actividad tiene un horario de inicio y fin. Una industria es un proceso continuo generalmente. Y la actividad agrícola, porque uno piensa, bueno, la actividad agrícola, si yo trabajo en un campo, voy a trabajar de un horario y me voy al otro horario. Pero eso no quiere decir que porque yo me vaya, el proceso se frena. ¿Por qué? Porque aunque yo me fuera del trabajo, ese ser vivo con el cual estoy interactuando va a continuar su desarrollo y su proceso productivo. Por lo cual, la actividad agropecuaria, para englobar las distintas variantes de la actividad agrícola, ganadera, ovina, porcina, lo que fuera, es una actividad de un proceso continuo. Es decir, no hay un fin donde se deja de producir o se deja de crecer en cuanto a kilos, toneladas o lo que fuera que estemos analizando. Bueno, y hay que analizar la macro y micro localización. ¿Qué parece esta palabra? Uno asocia por ahí, habíamos hablado de la micro y macroeconomía, entonces parece que habláramos de algo parecido, pero en cuanto a la localización, ¿no? Bueno, la macrolocalización y la microlocalización son dos aristas donde podemos analizar en cuán cerca estamos de nuestros clientes, ¿no? Es decir, y cuán disponibles están los recursos productivos. Es decir, por ejemplo, puedo tener una explotación productiva en la pampa. ¿Cuál va a ser la ventaja? Y probablemente los suelos sean también aptos, pero ya me alejo un poco de los puertos. Y si me alejo de los puertos, ¿qué pasa? Me voy a alejar de los clientes o donde voy a mandar mi producción, o bien se me va a encarecer por el costo del flete y a su vez los proveedores también probablemente estén más lejos, entonces me va a salir más costoso comprar los insumos necesarios para llevar adelante el proceso productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que analizar no solamente dónde realizar la inversión, sino también el costo de que esa inversión sea baja puede traernos aparejado un costo de logística, tanto para compra de insumos como para venta del proceso productivo, más elevadas por una cuestión de la distancia geográfica que estamos analizando. Bien, después la bibliografía, avísenme chicos cualquier cosa si voy rápido, si algún tema lo quieren volver a ver. Les estoy haciendo un pantallazo de esta bibliografía, de esta última parte, que es gestión de operaciones, porque hay temas que ya fuimos viendo, entonces no quiero dejar de verlos, pero los vamos viendo un poco por encima, ya que los fuimos desarrollando en profundidad y darle especial atención a los temas que no fuimos viendo. Entonces, a continuación la bibliografía habla sobre las estaciones de trabajo. ¿Qué son las estaciones de trabajo? Es el agrupamiento de tareas para cortar los tiempos del proceso productivo de una unidad sin aumentar el número de estas líneas, sino desarrollando algunas tareas en forma simultánea. Es decir, si mi proceso productivo es producir un bien A, ¿no? Y sabemos que para producir este bien A voy a tener que hacer esta tarea, esta tarea, esta tarea hasta llegar al bien A, ¿no? Entonces, si yo sé esas tareas, puedo ver si hay tareas que pueden ejecutarse en forma simultánea.
Es decir, puedo, por ejemplo, desarrollar la actividad de aplicar fertilizantes al suelo y a su vez analizar el poder germinativo de las semillas. Sí puedo. Entonces, las hacemos juntos y acortamos tiempos del proceso. Y así podemos ir viendo otras labores, por ahí hay labores productivas que podemos desarrollar una a continuación de la otra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tratemos de optimizar los tiempos, que tengamos hablado quién nos va a realizar las labores, tanto las labores previos a la siembra como las labores de mantenimiento de la siembra, como la fumigación y las tareas posteriores a la siembra. ¿Por qué es importante esto? Porque si tenemos a todo hablado, no vamos a tener prácticamente tiempos muertos, tiempos improductivos, sino que la secuencia productiva va a estar desarrollada como un encadenamiento de acciones y acciones que se pueden desarrollar en forma simultánea, como dice la bibliografía, para tener menos tiempos perdidos, menos tiempos muertos en el proceso productivo. Supongamos que no hablamos con la persona encargada de la cosecha. El producto ya está listo y le llamo, che, mañana, señor contratista, ¿puede venir a levantar mi producción? Y dice, no, pero yo tengo hablado con varios productores y hasta dentro de un mes no puedo acudir a las hectáreas que me propones para trabajarlas. ¿Qué hago en este mes? Se me puede perder la producción, puede afectarlo un fenómeno climático adverso que me haga perder el producto. Entonces, es importante hablar con cada uno, desde cotizar los insumos para el proceso con tiempo, con la mayor antelación posible, hasta hablar con los distintos personas o empresas que se van a encargar del laboreo del proceso productivo que estamos desarrollando. Bueno, y hay técnicas de mejoramiento, como por ejemplo el diseño de las instalaciones, el diseño de un trabajo. Hablábamos ya antes de ser eficiente y eficaz. En esta bibliografía van a aparecer como dos palabras distintas y se va a hablar de eficiencia técnica y de eficiencia económica. Entonces, ¿qué estamos analizando cuando hablamos de eficiencia técnica y económica? Estamos hablando de alcanzar el resultado, eficiencia técnica, y alcanzarlo al menor costo, eficiencia económica. ¿Se puede obtener los dos tipos de eficiencia? Sí. ¿Es sencillo? No. Obviamente no es sencillo obtener un resultado y gastar lo menos posible. O podemos verlo de otra forma, obtener el mejor resultado con un gasto razonable al resultado obtenido. Entonces, ¿es una actividad sencilla? No, pero podemos desarrollar de la mejor forma posible para tratar de alcanzar este resultado. Bueno, y luego algunos factores a analizar. Por favor, les pido que en esto hagamos hincapié. Los factores son muy importantes y que de esta parte, la duda que tengan, me las hagan llegar. Habla sobre calidad total. Parece una frase de marketing, una frase dicha, que no tiene aplicación en el ámbito actual o en el ámbito de la actividad agropecuaria. La calidad total no es más ni menos que tener un producto que satisfaga a mi cliente y que reúna un proceso productivo de calidad y un producto de calidad. Es decir, es la sumatoria de la calidad del producto y la calidad del proceso. Si hacemos bien ambas cosas, ambos aspectos, vamos a obtener una calidad total, es decir, un cliente satisfecho, un cliente que va a volver a comprarnos, un cliente que va a volver a elegirnos y va a decir, bueno, yo compro en este establecimiento agropecuario porque la carne es la mejor, el proceso es bueno, vemos que es un establecimiento que cumple con las normas o estándares de calidad y otros factores más que pueden aparecer. Otro de los factores que se desarrolla en la actualidad se llama reingeniería. ¿Qué es la reingeniería? Bueno, reingeniería consiste en volver a inventarse. Qué palabra rara, ¿no? Volver a inventarse. Por ejemplo, ¿vieron cuando a los autos se le agrega algún cambio en el diseño? Bueno, el auto es el mismo, le agregamos una reforma estética. O por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene un celular para llamar, mandar mensaje, usarlo para mail, para trabajo, sacar fotos, escuchar música? El producto es el mismo, es un celular. ¿La función cuál es? La comunicación. Pero cada uno le encuentra una necesidad distinta. Entonces, estos procesos de crear valor a un producto ya existente, de reinventar el valor, se llama reingeniería. Bien, el tercero
se llama benchmarking. Benchmarking significa copiar a la competencia, pero no copiar a la competencia como si tuviéramos un examen y uno se copia de compañero. No. Copiar a la competencia significa estudiar lo que mi competidor hace bien y tratar de igualar o superarlo. Es decir, ponernos una meta donde vamos a estudiar al establecimiento al lado, algún establecimiento muy conocido, y vemos que, por ejemplo, tiene especialistas, tiene asesores, o que realiza tareas con mayor tiempo, o que cambió la maquinaria por otra que le da un resultado mayor a la inversión. Ojalá fuera así tan sencillo, pero bueno. Entonces, este proceso donde uno analiza la competencia en buen sentido, porque no es como una empresa, sino que son campos nuestras competencias, entonces, salvo que estemos ya en la etapa industrial del proceso productivo, entonces ahí puede haber competidores industriales. Pero en sí consiste en analizar lo que el otro hace bien y tratar de igualar o superarlo. Obviamente uno va a tratar de superarlo, no igualarlo, pero ponernos ese norte, es decir, si nosotros hacemos algo bien y nos falta algo, ver el otro lo que hace bien y tratar de igualarlo, superarlo. Es autosuperarnos. Y los dos últimos factores son la gestión de relaciones con el cliente y la gestión de relaciones con los proveedores o el área de aprovisionamiento. La gestión de relaciones con el cliente se usa una sigla que es CRM, Customer Relation Management. Entonces, ¿qué nos estamos vinculando? Nos estamos vinculando con los clientes, nuestros compradores. Es decir, estudiamos quién nos compró el producto, una cerealera, un frigorífico, y vemos qué es lo que quiere, qué es lo que aprecia nuestro producto, qué es lo que valora de la mercadería que compra. Y tener una atención preferencial, vincularnos de esa forma, darles el producto que ellos quieren, cumplir con los tiempos que precisan, ofrecerle algo distinto. Parece difícil fuera del ámbito de comercio, pero piensen, por ejemplo, que nos compra un frigorífico porque el rendimiento de nuestra carne es mejor. Entonces vamos a tratar de mantenerlo. No vamos a tratar de engordar más la vaca o el ternero o la categoría que estemos analizando de la hacienda vacuna, sino que vamos a tratar de mantenerlo para que mantener este cliente. Y del otro lado del eslabón está el proveedor, la cadena de aprovisionamiento, que se llama Supply Chain Management. Entonces, acá nos estamos relacionando con nuestro productor, nuestro proveedor. Entonces, ¿en qué sentido nos relacionamos? Bueno, nos relacionamos en que si la persona que nos vende el producto, y bueno, puede ser que uno cotice todos los años y compremos al mejor. Entonces vamos cambiando continuamente de proveedores, que no está mal, porque uno no va a comprar mal, no va a comprar más caro de lo que corresponde. Pero sí lo que tenemos que analizar es, por ejemplo, nuestro proveedor tiene el precio más elevado, pero el año pasado nos vendió con financiación cuando era una situación complicada y nadie nos financiaba. O te ofrece un precio que está un poquito más elevado, pero atado de ese precio te ofrece asesoramiento agrícola para toda la campaña. No tenemos que ver cómo aprovechar la relación con cada proveedor, cómo dejar a todos nuestros proveedores conformes. Es un trabajo, personalmente en la actividad personal lo hago, lo aplico, de dejar a todos los proveedores conformes, decirle, por ejemplo, no te compré porque realmente tendrías que mejorar esto y decirle algo para que le sirva y pensar en comprarle, si lo mejora obviamente. Pero tener una relación de donde hoy le doy algo porque pienso que me puede ayudar o a su vez porque ya me ayudó. Bueno chicos, espero no haberlos mareado con tantos temas. Más o menos estamos a la mitad de esta bibliografía adicional que les traje. Esta es la bibliografía que cierra todos los temas de la materia y es muy importante para mí tratar de brindarles la mejor información posible. Bueno, los espero en la próxima clase y que tengan un buen día. Gracias.